Muy buenas tardes, jóvenes. En esta sesión vamos a tratar el tema de la visión de mundo que presentan los distintos textos literarios y que evidentemente tienen que ver con el pensamiento que el autor está transmitiendo dentro de sus textos. Por eso que cuando definimos la visión de mundo, como aparece aquí en este pequeño esquema que yo acabo de hacer, hablamos del pensamiento del autor. Ahora, ese pensamiento por parte del autor no es que esté dicho de forma explícita en todos los casos, no es que el autor diga, por ejemplo, yo creo esto sobre la política, yo creo esto sobre el mundo, yo creo esto sobre los seres humanos. Entonces, de acuerdo a eso, uno se puede dar cuenta que explícitamente, a lo mejor en citas, tal vez yo me puedo dar cuenta de cuál es la visión del autor. Por ejemplo, si el autor dijera que el hombre moderno es individualista, yo podría pensar, evidentemente, que el autor tiene una visión relativamente negativa de cómo funcionan los seres humanos, o a lo mejor cree, ¿cierto?, que su tendencia es negativa. ¿Ya? Yeah. En cambio, por otra parte, también muchas veces aparece el pensamiento por parte del autor de forma implícita. Es decir, no aparece tan claramente una cita en la cual yo pueda determinar cuál es el pensamiento del autor, pero sí aparecen ciertas pistas. ¿A qué me refiero con pistas? Con palabras que se repiten en algún sentido, también a lo mejor el nombramiento de ciertos personajes que poseen ciertas características, ¿cierto? A lo mejor la definición de las características de esos personajes también van a transmitir la idea de ser humano que tiene ese autor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, la visión de mundo se resulta tanto explícita o implícitamente, y nosotros tenemos que ser muy perspicaces para poder darnos cuenta de aquello. ¿Ah? Ahora, esto es muy importante conectarlo con el concepto de contexto de producción que yo escribí previamente acá en la pizarra. ¿Por qué? Porque el contexto de producción corresponde al año en el cual el texto literario que nosotros estemos analizando haya sido escrito. Ahora, ese año, ¿cierto?, tiene que ver con una época determinada. Por ejemplo, si hablamos de textos entre el siglo XVI y el siglo XIX, nos vamos a encontrar con la época de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Ilustración, etcétera, etcétera, y hay una forma de ver el mundo dada por un montón de acontecimientos históricos que acompañaron a esa época. También, otro elemento importante es el idioma en el cual yo recibo el texto. Por ejemplo, si yo me pongo a leer un texto de Heidegger que está en alemán, evidentemente que hay ciertos conceptos desde la filosofía alemana que yo no los puedo traducir al español del mismo modo porque no existen simplemente. Los que habrán estudiado inglés saben que, por ejemplo, no es lo mismo de decir yo soy o soy yo, que parece tan simple, pero en términos más profundos es muy distinto, ¿cierto? Y evidentemente que asociado al idioma, hoy en día nos encontramos con el país. Y el país en relación a una cultura en específico. Es decir, por ejemplo, en nuestro país tenemos una cultura marcadamente, comillas, podríamos decir, solidaria con eventos como la Teletón en los últimos 20 o 30 años. Y eso corresponde a nuestro ADN como chilenos. A lo mejor en Argentina o en Brasil o en Uruguay existe ese concepto de solidaridad, pero no es igual que en nuestro país. Ahora, para finalizar, todo esto evidentemente influye en lo que corresponde a la visión de mundo del autor. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo voy a ejemplificar. En el caso de la literatura de ciencia ficción, que es una área que a mí me gusta mucho y que por eso que lo voy a explicar desde acá, existen dos grandes autores. Uno es Julio Verne, ¿cierto? Y por otra parte tenemos a Ray Bradbury, ¿ya? Uno, ¿cierto?, es de origen francés en el caso del primero y en el caso del segundo es norteamericano. ¿Cuál es la diferencia? Verne nace y escribe predominantemente durante el siglo XVIII. En cambio, Bradbury nace a principios del siglo XX y escribe desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. De hecho, vivió hasta principios del siglo XXI.
¿Qué produce eso? Que cuando uno lee los textos de Verne se da cuenta que él tiene una visión muy positiva del ser humano. ¿Ya? ¿Y por qué tiene una visión muy positiva del ser humano? Porque la época en la que él vivió, ¿cierto? El ser humano tenía una autonomía de pensamiento, tenía una visión que lo hacía creer que todo lo que él hiciera lo iba a llevar a obtener mejores réditos, grandes avances tecnológicos, en el fondo que era una especie de nuevo Dios. ¿Ya? En cambio, en la época de Bradbury, mediados del siglo XX, sobre todo en la época en la cual escribió su texto más famoso, que es durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente que el ser humano se estaba autodestruyendo. Se tira la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, evidentemente que para Bradbury el ser humano tiene una postura muy negativa, es una especie de plaga que donde llega todo lo destruye. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la época que vivieron, el lugar donde vivieron, su forma de pensar se va a trasuntar en cada uno de sus textos. En fin, creo que a partir de esos ejemplos les queda más o menos claro cómo funciona la visión del mundo y su relación con el contexto de producción. Ahora, para cerrar, es importante cómo nosotros somos capaces de conectar todo esto al momento en el cual nosotros leamos, que sería el último concepto que está infiriéndose acá, que es el contexto de recepción. Y eso depende evidentemente de tú como lector, de mí cuando yo leo un texto, o el día de mañana cuando otra persona tome cualquiera de estos textos y lo interprete desde lo que él esté viviendo en ese momento. Terminamos la sesión y espero que les haya quedado bastante claro cada uno de los conceptos que traté acá.